Bien, continuando con esta serie de investigaciones históricas del sistema de justicia panameña, vamos a conversar nuevamente con el licenciado Víctor Orobio sobre uno de estos casos importantes, el caso donde estuvo involucrado el mundialista colombiano Freddy Rincón de la selección de fútbol de este país, y quien el licenciado Víctor Orobio tuvo a bien representar en el caso Rayo Montaño. Licenciado, para que nos comente un poco y nos explique en generales de qué se trataba, cómo se vinculaba a su cliente en este caso. Mira, yo en lo personal, lo único que recordaba de Freddy Rincón era aquel gol que le hizo a la poderosa selección de Alemania en el Mundial de 1990, donde él era uno de los titulares de su selección de Colombia, la novela La Selección, que se dio aquí en Panamá, donde se contó la historia de la mejor selección de fútbol que ha tenido este país. Yo no conocía a Freddy. Él me contactó por referencia, me invitó que fuera a la ciudad de Cali, Colombia, a entrevistarme con él. Por supuesto que fui. Me parecía interesante conocer la historia de Freddy Rincón y el por qué había quedado vinculado en uno de los casos más sonados en la República de Panamá, uno de los procesos más importantes, si no creo que el más importante, que se dio en el año 2002-2003, y fui a Colombia, me entrevisté con él. Por cierto, fui bien atendido por Freddy Rincón, me atendió súper bien y pude conocer las interioridades del por qué él se encontraba relacionado a este proceso. Luego de conversar, llegamos a un acuerdo de defensa y me convertí en el abogado de Freddy Rincón en Panamá. Ahora, licenciado, ¿cuál fue la vinculación o cómo se conecta todo este caso y cómo llega hasta su cliente, Freddy Rincón? Bueno, mira, este proceso empezó en noviembre del 2002. Resulta que para esa fecha, en el área este de Panamá, se dio con la incautación de un cargamento de droga, y estas personas fueron capturadas en el momento en que desembarcaban la cantidad de sustancia ilícita, y en ese mismo instante otro grupo de personas llevaba un arsenal de armas de fuego para introducirlas a la misma lancha que había traído la sustancia ilícita. En ese momento se da la captura de estas personas. Inclusive recuerdo que hubo intercambio de disparos y allí murió uno de las personas que venían en estas lanchas a introducir la droga en Panamá. Resulta ser que de esa investigación se descubre que una de estas personas vivía en un apartamento que estaba a nombre de otra, y que esta persona estaba siendo señalada en investigaciones que llevaba la Fiscalía de Droga en Panamá. Al seguir con estas pesquisas, se descubre que estas personas tenían relación con un negocio muy conocido en Panamá, que se dedicaba a vender motores fuera de borda de alto caballaje, de los que se usan en las lanchas rápidas. Y este negocio era tan conocido en Panamá que inclusive organizaban muchos eventos deportivos de pesca y participaban muchas figuras nacionales, políticas, grandes empresarios. Entonces,
al ver esta relación con esta empresa, resulta ser que las autoridades panameñas descubren que esta empresa era de una persona y que esa persona era mencionado por la DEA como uno de los narcotraficantes más grandes en ese momento. Cuando avanza la investigación, descubren que Freddy Rincón tenía relación con esa empresa. Y descubren que Freddy Rincón había venido a Panamá, se había reunido con el dueño de la empresa y que de esta empresa salían cheques o salían transferencias a las cuentas de Freddy Rincón hacia otros países, cuentas que tenía en otros países. De esa manera se da el hilo conductor y las autoridades organizan un operativo. Pero fíjate, no un operativo en contra de Freddy Rincón, organizan un operativo a nivel internacional, porque en este proceso, desde el inicio se tenía información de una cantidad de personas que estaban vinculadas con el dueño de Nautipesca, o sea, el principal investigado. Sí. Y muchas de estas personas relacionadas, unos estaban en Colombia, algunos en Panamá, quizás otros estaban en Estados Unidos, de tal suerte que cuando la Fiscalía de Droga panameña en conjunto con los Estados Unidos, porque un tema importante aquí y que le dio realce a este proceso fue la participación de tantos países que unieron fuerza, intercambiaron información para poder llegar entonces a un desenlace en el que cuando se dio la autorización o se dio luz verde, sí, entonces hubo capturas en Colombia, capturas en México, en Costa Rica, en Panamá, en varios países. De esta manera entonces Freddy Rincón se ve involucrado en una investigación de alto perfil y que obviamente eso trajo como consecuencia que él fuera detenido, producto de estas encerronas, y fue detenido en Brasil. Ahora, licenciado Orobio, pero ¿cuál es el argumento que utiliza el fiscal para solicitarle al gobierno de Brasil o cuál es la solicitud que hace el fiscal para solicitar la detención en Brasil de su representado Freddy Rincón? Sí, mira, para el fiscal, para la Fiscalía panameña, Freddy Rincón era un testaferro. Lo que el fiscal creyó cuando descubrió que el personaje de Freddy Rincón aparecía en ese proceso y que existían fondos provenientes donde Freddy Rincón era la fuente y que había ingresado a esa empresa, pues el fiscal equivocadamente creyó que Freddy había utilizado su figura pública e internacional para ser testaferro de esta persona que era considerada pues era el líder, la cabeza de la organización. Y el argumento que encontró el fiscal fue justamente eso. Las pruebas que encontró. Recuerdo que los administrativos de esta sociedad declararon y dijeron que Freddy Rincón era dueño de la empresa, que era socio de esta persona, y otros decían que era como un inversionista, que era alguien que había inyectado capital a esta compañía. También se descubrió que él había venido a Panamá y que tenía otras propiedades, era socio de un hotel aquí en Panamá. Okay. Entonces,
como la fiscalía estaba investigando a grupos, supuestos grupos dedicados al narcotráfico y al crimen organizado, y al ver la presencia de un personaje tan importante como Freddy Rincón, pues lo primero que se le ocurre a la fiscalía es pensar que él era un testaferro. Y con ese argumento le ordena la detención preventiva y ordena que sea capturado. Por eso él es capturado en Brasil. Okay. Y Panamá inició el proceso de extradición. Sí, pero no lo termina. No lo termina. Freddy sale libre en Brasil. Él, después de 2 o 3 meses de ser capturado, él sale libre porque Panamá no cumplió con los requisitos formales para ser extraditado en Panamá. Así que las legislaciones internas de todos los países establecen que cuando el Estado requirente, dentro de un término, regularmente son 60 días, que se le da al país solicitante para que entregue, formalice la extradición. Si no lo hace en ese tiempo, o si lo hace mal, pues al Estado no le queda otra alternativa que darle libertad a la persona. Pero tampoco es privado de libertad en Colombia. ¿Nos puede explicar un poco también por qué, a pesar de existir una alerta, ¿no? Una alerta roja internacional, por qué tampoco es detenido en Colombia? Bueno, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Freddy Rincón es nacional de Brasil. Okay. Y es ciudadano colombiano por nacimiento. Entonces, él podía viajar de Brasil a Colombia. Okay. Y en Colombia podía transitar libremente, porque entre Panamá y Colombia no existe un tratado de extradición que justifique o avale la extradición de nacionales. Entonces, al no existir este tratado, Colombia no podía detener a Freddy, porque para hacerlo tenía que ser bajo la petición de algún estado en el que tuviera ese tratado de extradición, y que yo recuerde solamente existe con los Estados Unidos de Norteamérica. Okay. Por esa razón, él, a pesar que tenía captura en Panamá y alerta roja a nivel internacional, él podía transitar libremente entre Brasil y Colombia. Entre Brasil y Colombia. Inclusive, cuando yo fui a entrevistarme con Freddy, él tenía captura internacional. Pero yo logré entrar y conversar con él y regresar a Panamá, ya una vez conociendo los antecedentes, regresar a Panamá a preparar la defensa, porque lo que venía ya era el juicio oral, ¿no? Ahora, licenciado Orobio, ¿cómo entra este futbolista internacional a tener una relación con el sujeto que era el centro de la investigación, y cómo arranca también su defensa? Sí, mira, esto es una historia muy bonita y triste a la vez. Bonita porque explica que Freddy Rincón era inocente, ¿no? Y triste porque como una persona, producto de una amistad, finalmente se ve tan afectado en su carrera profesional y en su imagen pública. Mira, Freddy Rincón fue una figura que desde niño levantó pasiones en su comunidad. Porque, claro, para llegar a ser uno de los mejores futbolistas de su país, él tuvo que tener un inicio. Y ese inicio lo hizo en su comunidad, digamos, en su residencial o en su barriada. Bien, esta persona era un señor. Ya para esa época, cuando Freddy Rincón era un niño, esta persona ya era un señor. Y esta persona era vecino de Freddy Rincón. Pero además de ser vecino, era conocido como un empresario. Era uno de las pocas personas que en ese tiempo tenía negocios o empresas, y que Freddy desde niño lo vio como un gran empresario. Freddy se lanza a ejercer su profesión, y cuando ya Freddy estaba llegando
Cuando había llegado al punto máximo de su carrera, que ya pensaba en retirarse, pues lo hizo en Brasil. Y en un partido en Brasil, Freddy Rincón se encuentra con esta persona. Porque este señor vivía en Brasil. Digo, se movía en todos los países, venía a Panamá, iba a Brasil, Colombia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero justamente en un partido donde Freddy Rincón estaba jugando, se encuentra con esta persona. Pues obviamente hubo un momento de alegría, porque cuando uno, como niño, tiene la imagen de un ser humano y luego de haber pasado tanto tiempo donde uno ha ejercido satisfactoriamente una profesión, se encuentra con esa figura, ¿no? Siempre uno guarda un respeto y una admiración. Claro. Así que en ese momento se encuentra en Brasil y hacen clic. O sea, retoman la amistad, porque sobre todo es algo de sentido común que a todas las personas nos encanta hablar de los éxitos que hemos tenido. En ese momento, ¿no? Se restablece una relación que inició desde niño, pero que se había cortado producto de que pues, Freddy se mudó de comunidad y visitó y vivió en varios países. Y ahí surge entonces la idea donde Freddy Rincón le consulta a él, le pregunta, ¿no? Que él tenía intenciones de hacer algunas inversiones, ¿no? Y toma a esta persona como un asesor, como alguien que le puede dar una buena idea de dónde invertir. Y este señor, ¿no? Le dice que él tenía un negocio muy fructífero, un negocio en Panamá muy bien establecido, ¿no? Que si él quería podía invertir en ese negocio. Y de allí Freddy viene a Panamá, conoce el negocio, conoce a los administradores, se da cuenta del impacto importante que tiene esta empresa que se llamaba Nautipesca. Sí. Se da cuenta cómo la clase política y social de Panamá estaba muy vinculada a esta empresa por los torneos que realizaba. Claro. Así que Freddy no tuvo ninguna malicia y hace la inversión, hace la inyección económica a la empresa. La transacción se documenta porque hubo un contrato de préstamo y también quedó la fuente de pruebas porque los administradores sabían que a Freddy se le entregaba mensualmente una suma de dinero que estaba pactado en el contrato, donde se le entregaba parte de capital y los intereses. E inclusive hubo declaraciones de personas conocidas en la empresa, hasta parejas de los trabajadores, que decían que Freddy Rincón se molestaba cuando no le pagaban en el tiempo acordado. De tal suerte que de esa forma queda Freddy vinculado a la persona esta que, según los Estados Unidos y según la Fiscalía de Panamá, pues era considerado un gran narcotraficante. Pero era considerado él un gran narcotraficante, sí, no Freddy Rincón. Ese fue el vínculo que hubo por el cual Freddy quedó pues, relacionado a esta persona. Ahora, licenciado Orobio, ¿cómo se logra el desenlace de este proceso? ¿Cómo arranca usted como defensa a resolver esta situación que tenía Freddy Rincón? Bueno, primero porque yo siempre confié en él. Cuando, repito, yo fui a Colombia, me entrevisté con él y cuando conocí la historia, me convenció. Y no hay cosa más linda que uno defender a un cliente, ¿no? Al que uno cree en su inocencia. Así que yo creía en la inocencia de Freddy. Yo preparé mi defensa técnicamente para demostrarle al fiscal en el juicio, o mejor al tribunal, y al fiscal y a todos los presentes, que Freddy Rincón
no se encuadraba en la figura de testaferro, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto no hay que ser muy jurídico, sino tener conocimientos promedios. Un testaferro es la persona que se presta, que presta su nombre, presta su empresa, presta a sus familiares, presta a una organización para esconder dineros o bienes producto de algún delito, entre ellos el narcotráfico. Ese es un testaferro. En otras palabras, el testaferro no es dueño de nada, porque el testaferro tiene que devolver lo que no es de él. Entonces el fiscal, erróneamente, con una ignorancia incalculable, quería venderle al tribunal que mi cliente era un testaferro. Entonces yo estaba preparado en demostrarle al tribunal que era el fiscal, que el fiscal tenía la obligación de demostrar, ¿no?, la procedencia de los fondos de mi cliente. ¿Por qué? Porque era un hecho notorio, ¿no?, que Freddy Rincón, producto del ejercicio de su profesión, había ganado millones de dólares, ¿no? Entonces, que era público y notorio que él era un hombre de generar ingresos y que el dinero que entró a esa empresa entró de cuentas bancarias. Y era legal. Y era legal, de cuentas bancarias, transferencias bancarias de las cuentas de Freddy Rincón, algunas en Estados Unidos, y a ese dinero nunca se le hizo ninguna investigación. Nunca hubo un reporte por ninguna agencia de investigación que marcara en lista roja esas transacciones. Entonces no podría jamás ubicar a mi cliente como blanqueador de capital y en la figura del testaferrato, porque era mi cliente quien había entregado dinero. O sea, una persona que entrega dinero lícito, dinero trabajado, dinero forzado, ¿no? Claro. Aunque se lo entregue a una empresa o a una persona que ande en ilícito, no está cometiendo ningún delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que importa es jurídicamente la procedencia de los fondos. Mira que fue sorprendente porque cuando inició el juicio, que por cierto, este ha sido uno de los juicios más largos en los que yo he participado. Esta audiencia duró prácticamente cerca de 5 o 6 semanas duró la audiencia. Por la cantidad de investigados, eran casi 120 personas que estaban siendo juzgadas y que se le había aplicado medidas cautelares. Y pues era una audiencia muy concurrida, que tuvimos que realizarla en el salón más grande de audiencia que tenemos en Panamá. Pero a mí algo me tenía un poco insatisfecho, y era el hecho de que yo conocía la historia de mi cliente, pero no había más nadie idóneo para transmitir esa información. Cuando inicia la audiencia, se me ocurre pedirle al tribunal que mi cliente tenía el derecho de ser escuchado. Claro. Tenía el derecho de ser escuchado, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8 de la Convención, artículos 25 y 21 de la Constitución Nacional, y normas procesales que prácticamente obligan al funcionario judicial o al juzgador a dar la oportunidad a una persona que sea escuchada. El problema que teníamos aquí era que Freddy no estaba físicamente en la audiencia. ¿Y por qué la audiencia se estaba realizando? Porque nosotros habíamos hecho las gestiones diplomáticas para que él fuera notificado en Colombia de todas las resoluciones que salían en Panamá. Pero físicamente no estaba, entonces era un problema. El fiscal se opuso, contundentemente se opuso, porque para el fiscal era como premiar a un prófugo, de darle la oportunidad que hablara
a distancia cuando no había tenido la disposición de enfrentar físicamente el proceso. En otras palabras, el fiscal lo que quería era que yo trajera a Freddy Rincón, lo entregara para meterlo a la joya, a la joyita, o no creo que en ese tiempo había la mega joya, no existía la mega joya. Pero el fiscal lo que quería era que yo lo trajera y se lo entregara para él meterlo preso. Entonces el fiscal se opuso a esta petición, pero el juez accedió. Accedió a la petición y tuvimos la oportunidad donde no solamente el juez, sino también el fiscal, ¿no? Y todo el público que estaba allí tuvo la oportunidad de escuchar vía Skype la intervención de Freddy Rincón. Eso me ayudó bastante, porque era una historia contada por el mismo autor o por el mismo actor. Sí. Era una historia muy brillante que recuerdo inclusive que en la defensa estaban unas 2 o 3 abogadas muy conocidas en Panamá, donde estas mujeres las vi que sus ojos lagrimaron cuando escucharon la historia de Freddy, cómo él inició su carrera profesional, los éxitos que tuvo en su vida y de la forma tan miserable como fue vinculado a una investigación tan grande. Y privado de libertad en su momento. Claro, que el que no sabía y el que no conocía la historia de Freddy Rincón, pues lo asimilaba a un narcotraficante. Y eso me incomodaba, eso me molestaba, porque yo, como te dije, yo sabía que él era inocente y yo estaba totalmente enfocado en demostrar su inocencia. De tal suerte que el fiscal, el juez, tuvo la oportunidad de escucharlo casi por 1 hora lo escuchó. Eso fue muy importante. Fíjate que cuando terminó ese día de audiencia, yo, en lugar de irme para mi casa, que terminamos casi como a las 10 de la noche, me vine a la oficina. Y vine con la idea de que al día siguiente iba a proponer una moción. Y vine a preparar mi moción. ¿Y cuál fue? Pedirle al juez que levantara la captura internacional. Parecía que era muy agresivo, que era una petición bastante fuerte, osada, porque sobre todo en la audiencia estaba el fiscal principal, el fiscal general de Panamá en materia de droga, y estaba acompañado por una serie de fiscales, y es un fiscal muy bien preparado, lo conozco porque inclusive fue compañero mío de la universidad. Entonces, estaba un poco temeroso por la reacción del fiscal, pero yo vine y preparé mi moción, me quedé muchas horas, casi no dormí esa noche, y al día siguiente, cuando inició la sesión, levanté la mano, presenté mi moción de que se le levantara la captura internacional por las evidencias que se estaban dando durante la audiencia. Mira, increíble, el juez hizo un receso, y cuando trajo la decisión, sí, logramos también levantarle la captura internacional y la alerta roja que tenía Freddy Rincón en ese momento. Así que esas fueron dos decisiones importantes que logramos en medio de la audiencia. Ahora, licenciado, explíquenos un poco cómo se logra que sea absuelto su representado, cómo fue esa etapa de argumentos, ya habiendo logrado el éxito de que se levantara esa alerta roja de detención que tenía su cliente. Bueno, mira, yo tenía muy buenos argumentos respaldados por fuentes probatorias. Te comento que aquella persona que hemos estado hablando, que era considerado la cabeza de los grupos, y yo creo que no te he dicho que estos eran diferentes grupos liderados por personas distintas que fueron unidos en un solo expediente y que la cabeza era esta persona que, según pues, la DEA y los Estados Unidos, era el líder de la organización. Entonces, fíjate que yo tenía una declaración que esa persona detenida en Brasil a través de una asistencia judicial internacional había rendido. Y en esa declaración esta persona aceptó
la misma historia que Freddy Rincón logró informarle o transmitirle al tribunal. Aceptó que sí, lo había conocido cuando era niño, que lo admiraba por su destreza en el deporte, que tenía muchos años de no verlo y que efectivamente la relación que los unía era de amistad y de negocio. Pues esa declaración para mí era importante porque concatenaba o unía la cadena de lo que yo quería plantear. Luego tenía declaraciones de cada una de las personas que eran trabajadores, administradores de esta empresa, que hablaban de la calidad de Freddy Rincón. Entre ellos había pequeña contradicción, porque unos decían que era dueño y otros decían que era acreedor. O sea, al final del camino pudimos esclarecer, ¿no?, que esa confusión entre ellos pues no era relevante, porque lo que sí teníamos como demostrado era la introducción del dinero, y que era un dinero de Freddy Rincón. De tal suerte que estos hechos, ¿no?, sumado pues al contrato de préstamo que existía, a la falta de informes que vincularan a Freddy Rincón, porque no había ningún informe levantado previamente, ni por la DEA, ni por la Fiscalía de Droga de Panamá, y mucho menos por la Fiscalía de Droga de Colombia, ningún informe que indicara que Freddy Rincón había sido investigado por delitos de narcotráfico o de crimen organizado. Entonces, todas estas fuentes probatorias yo las utilicé para demostrar al tribunal que nuestra norma penal sustantiva, el artículo 254, 255 y 256 del Código Penal, que son las normas que engloban o tipifican el delito de blanqueo de capitales, lo que señala es, palabras más, palabras menos, que cuando una persona recibe, transfiere, deposita, negocia con dinero procedente del narcotráfico, pues incurre en una pena de 5 a 12 años. Casi todos, el resultado es esa pena, 5 a 12, 5 a 10, 5 a 8. Entonces, lo primero que el fiscal debió hacer en el juicio era demostrar, en primer lugar, que Freddy había recibido, porque es requisito del tipo penal, quien recibe a sabiendas. Fíjate usted lo que dice la norma. Entonces, el fiscal tenía que demostrar que Freddy, a sabiendas de que el dinero procedía de actividades ilícitas, lo había recibido, lo había transferido, lo había negociado con el dinero, o había hecho cualquier transacción con el dinero. Entonces el fiscal no podía demostrar eso, porque lo que sí estaba acreditado en el expediente era que quien había recibido era la persona, ¿no?, considerada como el líder de la organización, porque él era el accionista principal de la empresa, era el dueño de la empresa. Entonces era todo lo contrario. No existía en Panamá un tipo penal que dijera, ¿no?, que cuando una persona entrega dinero lícito a otra que anda en actividades ilícitas, sería sancionado con una pena de 5 a 12 o más años. No existía esa norma. Así que el fiscal trató por todo lado de convencer al tribunal que Freddy estaba relacionado al crimen organizado, porque tenía amistad con esa persona y que Freddy no había demostrado la procedencia de sus bienes, ¿no? Teoría que se le cayó porque nosotros hicimos una explicación bien profunda de todos los lugares donde Freddy había jugado, de todos los equipos, de los dineros que él había obtenido. Y que era un hecho notorio, era un tema evidente de sus ingresos, y logramos convencer al tribunal
el tribunal se tomó un par de días, pero finalmente dictó un buen fallo, donde declaró a Freddy Rincón inocente de los cargos por el cual el fiscal le había imputado y que había sido pues acusado en juicio. Licenciado, para sus conclusiones, ¿cuál podría compartir con nosotros el éxito o cómo pudo usted entonces lograr la inocencia de su cliente? ¿Cuál cree usted que fue el éxito de su defensa? Yo creo que fue demostrar que a mi cliente lo embaucaron. Yo creo que Freddy Rincón fue víctima. Víctima de no tener un tercer ojo. Eso es exigirle a una persona que tenga un tercer ojo en estas circunstancias es muy agresivo, es muy exagerado, ¿no? Porque Freddy Rincón no tenía por qué saber, por qué conocer la vida de la persona que tenía muchos años de no ver y que su recuerdo estaba enfocado en ver a un empresario, ¿sí? Embaucaron porque me parece que actuó de buena fe. Actuó de buena fe. Me parece que Freddy Rincón, cuando él vino a Panamá, sintió que había llegado a una tierra fértil, una tierra donde él podía hacer inversiones. En ese momento, Panamá estaba en una posición muy privilegiada para invertir. Tenía un futuro muy prometedor. Todas las estadísticas decían que en esa época, 2002, 2003, 2004, 2005, todas las inversiones que se hacían en Panamá iban a tener un retorno enorme en los años venideros. Entonces Freddy lo hizo con la intención de ganar dinero, de tener su dinero invertido en un negocio rentable, ¿no? Entonces, para mí lo engañaron. Y ese fue el mensaje que yo le llevé al tribunal y logré captar la atención del tribunal, sobre todo porque también había una parte que era el efecto de este entrampamiento, ¿no? Era el efecto de la vida de Freddy, la vida familiar, la carrera profesional, la imagen pública, el daño moral que se le causó. Mira, te comento, todavía este proceso no ha terminado. A pesar que logramos la inocencia de Freddy Rincón, Sí. La Fiscalía apeló. Casi todas las sentencias que se dictaron, la Fiscalía las apeló. Y todavía está por resolverse en el Tribunal Superior. De tal suerte que el daño que se le causó a Freddy fue enorme. Yo, en lo personal, creo que este es un caso muy adecuado para las instancias internacionales. Yo creo que Freddy ha perdido millones y millones de dólares por este proceso, injusto por cierto, porque me parece además que el fiscal conscientemente se hizo de una ceguera premeditada, porque los fiscales en Panamá tienen la fuente de información abierta de todo lo que hace una persona, y sobre todo cuando trabajan con estas agencias internacionales. Entonces el fiscal sabía que Freddy no tenía ningún vínculo con el narcotráfico. Él lo sabía. Y sabía que en el expediente lo que existía lo ubicaba como una persona que no era parte de esa organización. Entonces, lo que pasa es que en Panamá los fiscales panameños le destruyen la vida a cualquier persona. Y lastimosamente Freddy cayó en las manos de estos fiscales, se le causó un gran daño y me parece que este caso no debe quedar aquí, este caso debe seguir. Bien, agradecemos entonces al licenciado Víctor Orovio que compartió con nosotros parte de este proceso histórico de la justicia panameña y del cual finalmente pudo demostrar la inocencia de su representado. Muchas gracias, licenciado.
Muchas gracias, siempre a la orden.